Cordial saludo, mi nombre es Juan David Montenegro Guerrero y junto con mi compañero César Augusto Moreno Alba presentaremos los aspectos más importantes de nuestro anteproyecto como opción de grado: la evaluación de la vulnerabilidad sísmica de una edificación residencial de 3 pisos en la ciudad de Bogotá por medio de curvas de fragilidad. El objetivo principal del proyecto será evaluar la vulnerabilidad sísmica de una edificación residencial de más de 2 pisos con sistema porticado por medio de curvas de fragilidad. Para poder lograr este objetivo necesitaremos de una exhaustiva investigación bibliográfica para poder obtener la información base como geometría y materiales de la estructura típica que planeamos estudiar, señales y lecturas de eventos sísmicos ocurridos en el país. Vamos a intentar buscar eventos sísmicos muy cercanos a la ciudad de Bogotá para que sean un poco más realistas conforme a los tiempos de retorno que se planean ejecutar. También las propiedades de materiales y una de las investigaciones más importantes va a ser la búsqueda de ecuaciones ya existentes para la graficación de las curvas de fragilidad. Una vez obtenida esta información, a continuación describiremos la metodología y procesos que llevaremos a cabo para lograr este objetivo. Establecer la ecuación que nos permita graficar las curvas de fragilidad es uno de los objetivos específicos más importantes, ya que es por medio de esta ecuación que podremos determinar la probabilidad de que ocurra un determinado grado de daño en la estructura. Puntualmente no daño, daño leve, daño moderado, daño alto o colapso total. Inicialmente, una vez obtenida la información de las aceleraciones pico de determinados eventos sísmicos, vamos a escalar a la magnitud de cada evento desde su punto más bajo hasta su pico de aceleración. Esto con el fin de generar una serie de modelos digitales en el software SAP 2000 que nos permitan tener una robusta información para los cálculos estadísticos. Con esta información buscaremos obtener una serie de desplazamientos en los ejes X y Y, los cuales relacionaremos directamente con el grado de daño. Esto arrojará una serie de puntos de dispersión, como se observa en la imagen, y estos puntos son muy importantes ya que son estos los que nos permiten calibrar o ajustarnos a la ecuación de curvas de fragilidad que más se adapte a nuestro caso puntual. La gráfica de curvas de fragilidad básicamente es una gráfica de aceleración pico versus probabilidad de suceso. Una vez establecida y graficada nuestra ecuación de curvas de fragilidad, obtendremos los datos porcentuales de la probabilidad de que determinada aceleración pico del terreno ocasione cierto grado de daño a la estructura, junto a la información que obtendremos de distintos diagnósticos de daños estructurales y costos de reparación, los cuales vamos a analizar y relacionaremos con base en los desplazamientos previamente obtenidos. Relacionaremos estos datos para concatenar el porcentaje de probabilidad de suceso del grado de daño y los costos de reparación. Una de las ambiciones de este proyecto es relacionar costos de reparación con costos iniciales de construcción. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un inversionista quiere construir una edificación residencial de 3 pisos, la cual con dimensiones de elementos estructurales típicos le costará 150 millones, pero tiene una probabilidad del 40% de que un evento sísmico de 0.56 G le ocasione daños moderados, los cuales van a tener un costo aproximado de reparaciones de 70 millones. Pero si en su balance inicial de construcción sobredimensiona los elementos estructurales en un 10%, gastará 1 millón más en la construcción de su proyecto y con esto la probabilidad inicial de 40% de daño moderado disminuirá al 20%.
Profesor, buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es César Augusto Moreno Alba. Continuando con la explicación de mi compañero David Montenegro, digamos ya él hizo una explicación muy general. Cabe resaltar que las simulaciones que realizaremos serán en las edificaciones de la ciudad de Bogotá, a una altura no mayor a 5 pisos, amenaza sísmica intermedia. El, el resultado de las simulaciones que vamos a realizar aplican para cualquier estrato socioeconómico. La idea nuestra es que cualquier persona pueda tener acceso al documento que nosotros vamos a presentar, que sea algo abierto para que cualquier persona, tanto del área pública como del área privada, pueda tener acceso para revisar los procesos y que tenga idea de lo que estamos planteando y los resultados que se están arrojando al realizar dichas simulaciones. Eh, Básicamente y el enfoque total va a ser socioeconómico y técnico. ¿Sí? Técnico, pues vamos a mirar cómo va a ser la afectación de una edificación frente a un sismo cuando se ha hecho un análisis por medio de curvas de fragilidad. Y económico para ver una diferenciación entre cuánto cuesta reparar una estructura antes y cuánto puede llegar a costar ahorita, después de un sismo, ¿sí? Ese es uno de los grandes enfoques que queremos plantear y obviamente concientizar al público que tenga acceso al proyecto sobre la vulnerabilidad sísmica en las edificaciones tipo que se presentan en nuestra ciudad. Otro tema es contemplar una disminución en gastos en las reparaciones. Si nosotros reducimos gastos realizando las curvas de fragilidad, pues va a ser una ganancia superior tanto para los dueños del proyecto como para los que van a estar invirtiendo en la ejecución del mismo. Agradezco mucho su atención y quedamos atentos a cualquier duda o inquietud. Muchas gracias. Uno de los puntos en la justificación de nuestro proyecto es que Bogotá está expuesta a la actividad sísmica generada por los diversos sistemas de fallas geológicas activas. Esto con base en la información de IDIGER 2020. El riesgo sísmico es latente en la ciudad y por lo tanto es de suma importancia tener seguimiento constante de la vulnerabilidad de las variables que integran la amenaza sísmica, que pueden estar en control de trabajo humano, como la geometría estructural y los materiales. El tamaño de un sismo y sus efectos se pueden calcular por su magnitud, que es un único valor, y por la intensidad, que es diferente según el sitio de análisis. Las señales sísmicas son registradas por redes sismológicas para ser analizadas y obtener información de las características del sismo en cuanto a origen, localización, magnitud, profundidad y potenciales efectos. En esta época se han desarrollado una gran cantidad de herramientas y metodologías, no solo con el fin de estimar las características del sismo, sino también para estimar daños y pérdidas por eventos sísmicos. Uno de estos ejemplos es el FETLOS en siglas. Esto es una herramienta desarrollada por el organismo FEMA, la Federal Emergency Management Agency. Con este software se ha hecho un gran avance para la estimación económica sobre los daños que pueden ocurrir en una estructura debido a un sismo. Esta clase de software, como anteriormente mencionamos, se basan en modelos digitales de estructuras como el SAP 2000, el software SAP 2000, el cual es el software que hemos escogido para llevar a cabo nuestro proyecto.
Estos software permiten tener veracidad en la calibración de las ecuaciones para graficar las curvas de fragilidad para evaluar la vulnerabilidad sísmica de una edificación. La gran mayoría de edificaciones que han sido construidas en la ciudad de Bogotá se basan en la normativa NSR10, la cual actualmente aplica para todo nuestro país. Sin embargo, la mayoría de estas edificaciones se basa en los mínimos parámetros que establece esta norma. Por eso es de suma importancia evaluar continuamente y con múltiples sucesos hipotéticos de aceleraciones pico del terreno ocasionadas por eventos sísmicos para poder determinar la vulnerabilidad sísmica de estas edificaciones. Estas metodologías de seguimiento y evaluación de la vulnerabilidad sísmica han sido aplicadas en proyectos de entidades nacionales como INVIAS e IDU, entre otras. Una de estas metodologías son las curvas de fragilidad, las cuales son realizadas para predecir con bajo índice de incertidumbre los daños estructurales que provocaría un evento sísmico. Además, indican la probabilidad de que un determinado estado de daño sea excedido para una aceleración pico del terreno en función de las características estructurales de la edificación. La hipótesis a la cual queremos llegar con nuestro proyecto es sustentar que por medio de las curvas de fragilidad es posible determinar qué tanto está expuesta una estructura ante una serie de aceleraciones pico del terreno. Este proceso, al ser relacionado con una bibliografía específica sobre diagnósticos de daños en estructuras, nos permitirá clasificar el grado de daño que puede tener una edificación, lo cual nos ayudará a validar los costos aproximados de reparación de la construcción y que estos costos sean incluidos o considerados en el balance inicial presupuestal para nuevos proyectos de edificaciones residenciales en la ciudad. Para llevar a cabo este proceso, en principio es necesario de múltiples modelaciones estructurales, las cuales serán alimentadas con la geometría de los elementos estructurales y materiales típicos de una edificación residencial de más de 2 pisos en la ciudad de Bogotá. Los datos de diferentes eventos sísmicos registrados en el país. Vamos a procurar que sean eventos sísmicos que hayan sido cercanos a la ciudad de Bogotá. Dichos resultados deberán ser escalados desde la aceleración más baja posible hasta la más alta. En nuestro caso puntual, escalaremos estas aceleraciones desde 0.1 G hasta 1.0 G. Cada escala del factor de sismicidad será procesada individualmente por los programas de diseño. Estos cálculos se ejecutarán en softwares especializados, los que darán como resultados una serie de desplazamientos en los ejes X y Y con el fin de obtener una información robusta para conseguir una dispersión de puntos que permita calibrar o ajustarnos a alguna ecuación ya establecida para graficar las curvas de fragilidad. Otro de los puntos de nuestra hipótesis es definir la influencia del sobredimensionamiento en la geometría de los elementos estructurales. Para esto lo llevaremos a cabo de la siguiente forma. Una vez establecidas las curvas de fragilidad con las dimensiones geométricas típicas y los materiales, sobredimensionaremos un 10% la geometría de los elementos estructurales anteriormente modelados, la cual será sometida a las mismas aceleraciones del terreno que el anterior modelo, con el fin de determinar qué tanto disminuye la probabilidad de suceso de daño al construir los elementos estructurales sobredimensionados y qué beneficios económicos entre sobrecostos de construcción por elementos estructurales sobredimensionados contra costos de reparación en caso de un evento sísmico.
Muy buenas noches, mucho gusto, mi nombre es César Augusto Moreno Alba. En este momento continúo con la explicación que traía mi compañero David Montenegro. Básicamente nosotros nos enfocamos en realizar una simulación a una estructura de 1 a 5 pisos por sistema porticado. Esta simulación se realizará por curvas de fragilidad, la cual nos ayudará a determinar cuál sería el incremento económico para un diseño ya establecido, un diseño estructural ya montado, si hayan sobredimensionamientos, si hayan nuevos diseños que complementen, para analizar y determinar cuánto podría costar un incremento en la resistencia de una edificación para evitar pérdidas humanas. Esta modelación pues la realizaremos, o esta simulación la haremos por medio del programa SAP, el cual nos ayuda a ejecutar todas estas actividades. Básicamente pues para poder realizar eso vamos a tener en cuenta la disipación de energía, un estudio de suelos, vamos a tener en cuenta las derivas, los espectros, todo el análisis sísmico que conlleva la modelación de una edificación. Entonces esto lo haremos mediante un modelo numérico que será construido con los elementos pues, de vigas y columnas que constituyen un sistema porticado, para determinar y así para representar el comportamiento del hormigón armado con el cual se ejecutará la edificación. Bueno, aunque tenemos dos variables que son las independientes y las dependientes, cabe aclarar de que la una trabaja en conjunto con la otra. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos un juego de columnas, tenemos una serie de vigas de placas entrepiso y una serie de vigas de cimentación. En el momento nosotros, para poder determinar la carga total del edificio, tenemos que cuantificar y determinar la carga de cada una de las columnas, de cada una de las vigas y de cada una de las placas. Cuando tenemos los datos por unidad, podemos unificarlos y llegar a las variables dependientes. En resumiendo, pues quiero decir que para poder determinar el sismo completo, la resistencia sísmica completa de la edificación, tenemos que sacar los cálculos por cada uno de los elementos, por cada una de las columnas. Para las derivas tenemos que hacerlo por las columnas. Tenemos que hacer cada uno de los cálculos por cada placa entre piso que tengamos. Si son 5 pisos, pues por las 5 placas entre piso. Entonces así podemos determinar de que las variables independientes trabajan en conjunto para las dependientes. Aunque en la simulación que vamos a hacer de curvas de fragilidad hay que tener muchos aspectos en cuenta, como tiempos, que son las duraciones en ejecución de las actividades, digamos que las cuadrillas de personal, hablando así en un ejemplo general, se componen de ayudantes y de oficiales, pero ese es un dato que, digamos, la cantidad de ayudantes, por ejemplo, no es tan determinante, no es como muy importante para la simulación que nosotros vamos a realizar, ¿sí? Eso hace referencia a las variables extrañas, que son básicamente actividades que de una u otra forma están implicadas con la ejecución que vamos a realizar, pero no son algo determinante para poderlas realizar.
A continuación presentamos el cronograma de nuestro proyecto, el cual tiene como fecha máxima para la conformación total de nuestro proyecto en 5 meses. El sexto mes está proyectado para las últimas correcciones y la sustentación final ante los jurados de la universidad. Como resultados esperados, esperamos que nuestro proyecto incida en las decisiones sobre procesos constructivos y presupuesto inicial de las nuevas construcciones residenciales en la ciudad de Bogotá. Otro resultado es determinar el grado de veracidad de las distintas ecuaciones que se encuentran o que se han establecido para la graficación de las curvas de fragilidad con base en los modelos que construiremos. También informar y concientizar a todo el público que tenga acceso a este proyecto sobre la vulnerabilidad sísmica de las edificaciones residenciales típicas en la ciudad de Bogotá. También buscamos determinar una clara comparación de costos aproximados de reparación de daños contra los elementos estructurales sobredimensionados. Contemplar una disminución en gastos y tiempo en reparaciones generadas por el sismo. Y como resultado más importante es el hecho de cumplir con todas las expectativas y que se logre implementar para las edificaciones menores a 5 pisos de altura en la ciudad de Bogotá.